Vamos a hablar de la fe y del miedo. Es lo mismo. Y bueno, eh, para que podamos empezar a hablar sobre lo que es el miedo, para que hablemos del miedo, primero tendríamos que empezar por entender que el miedo es una emoción natural en los seres humanos. Ujú. Es natural, es un, es un aliado para el ser humano, no es un enemigo. El problema es que fuimos educados a ver el miedo como un enemigo. Fuimos educados a ver el miedo como un enemigo, un enemigo que desafortunadamente eh, dice, ¿cómo enfrentar esos tiempos difíciles? Tú lo ves difícil, yo no veo ningún tiempo difícil, Celia Aguayo. Entonces no depende de los tiempos, depende de la persona. Y creo que este tema habla precisamente de eso, que cada quien le quiere dar una interpretación. Es más, yo no veo tiempos difíciles, yo veo tiempos de transformación. Y los tiempos de transformación no son tiempos difíciles. Ajá. Más bien, los tiempos de transformación implican eh, la humildad y la fe, que es lo que vamos a hablar ahorita. Miren, el miedo no es un enemigo, el miedo es un aliado. Y exactamente, unos ven problemas y otros ven retos, así es, hijo. Ajá. Entonces, yo creo que lo más importante es entender que el miedo no es un enemigo, el miedo es un aliado. El miedo es un aliado que la naturaleza nos provió de ella, de este miedo, para que yo pueda enfrentar y vivir en este plano. Pero no es un enemigo. Ujú. No es un enemigo porque si fuese un enemigo, entonces de lo primero que moriría sería de miedo. Pero entonces sería por el miedo intrínsecamente hablando, no miedo a algo en específico. Entonces, este miedo nos sirve para poder sobrevivir. Este miedo me sirve para que yo me pueda cubrir cuando hace calor, para que yo no me queme. Este miedo hace que yo me cubra, me proteja cuando hace frío. Este miedo me lleva a ser prudente cuando conduzco. Este miedo me lleva a ser prudente cuando voy a atravesar una calle, una avenida. Este miedo me lleva a ser prudente para, para mis gastos, porque me puedo quedar sin dinero, sin plata. Ajá. Entonces, el miedo me sirve para que yo sea cuidadoso y sea prudente en mi comportamiento. Ujú. O sea, para eso me sirve el miedo. Ujú. Entonces, no hay ningún problema con respecto al miedo. Más bien, el problema, eh, entonces, el problema está en el hecho de que a qué aprendí a tenerle miedo. No le tengo miedo al miedo. A lo que le tengo miedo es a lo que aprendí a tenerle miedo. Por ejemplo, aprendimos a tenerle miedo a las pérdidas, pero nunca nos enseñaron que cuando tenemos pérdidas también puede haber ganancias. Y a eso no nos lo enseñaron. Entonces empiezo a tenerle miedo a perder, tengo miedo a estar solo. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela decía, te vas a quedar ahí solo como un perro. Y cuántas veces yo inclusive repetí la frase, estoy solo como un perro, o llegamos a decir, es que te vas a quedar sola como un perro. Sin embargo, yo veo a mi perro y no sufre como sufre un humano por el simple hecho de estar solo.
En realidad el ser humano, efectivamente, tenemos miedo al miedo, lo que tenemos es miedo a lo que aprendimos a tenerle miedo. Por ejemplo, dice mi hijo muy acertadamente, dice, la gente tiene miedo a morir. No, usted no le tiene miedo a la muerte. Usted más bien lo que tiene miedo es a cómo vaya a morir. Usted quiere morir tranquilamente en su cama, con todos sus seres queridos a su alrededor. Eso sí, bien comido y bien comido. Ajá, de las dos comidas. Ajá, y que te dé un piquetito aquí en el pecho y que ya se ven los ojos como los pajaritos, así ya. O sea, que no haya dolor, porque díganme quién quiere morir quemado, quién quiere morir despedazado, quién quiere morir habiéndose caído desde un precipicio, quién quiere morir ahogado. A eso no quiero morir porque duele. Entonces lo que le tengo miedo es al dolor. Ujú. No le tengo miedo a morir porque ni siquiera sé qué hay del otro lado del paso a la muerte. O sea, no. Más bien, usted lo que le tiene miedo, a usted lo que no quiere, o sea, su aversión no es al miedo, su aversión es a lo que usted le enseñaron que era el miedo. Ujú. Usted lo que le tiene miedo es al dolor. Usted lo que tiene miedo principalmente es al dolor, pero el miedo en sí no hace nada. El miedo es un aliado, es un aliado. Y la gente, cuando uno identifica por miedo, no toma decisiones. El ser humano por miedo vive como lagartija. ¿Se acuerdan que les decía que sale, come, se asola y se mete? Sale, come, se asola y se mete. ¿Y por qué lagartija? Bien pudo haber sido un cocodrilo que se la pasa flotando en los pantanos, o bien pude haber dicho una serpiente que se la pasan colgando en los árboles, por una simple y sencilla razón. Porque el miedo me lleva a paralizarme. Y en el caso de las serpientes, de los camaleones, los cocodrilos, las lagartijas, todos los reptiles son de sangre fría. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen emociones. Y al no tener emociones, entonces viven en rutina, viven una rutina, son de sangre fría. Por eso se ponen en el sol, para estar en el agua caliente, para poder calentar su sangre. Ahora, el ser humano sí tenemos emociones, y la emoción, la palabra lo dice, emotividad, movimiento, viene de motriz, de movimiento. Y sin embargo, ¿qué sucede? Las personas tenemos miedos, muchos miedos aprendidos, como ese miedo a estar solo. Ese es un miedo aprendido. Cuando desaprendas ese miedo te vas a dar cuenta de la maravilla que es vivir solo. Cuando desaprendas ese miedo, ujú, ese miedo a, a atreverte a hacer algo que nunca has hecho, te vas a dar cuenta de la capacidad que tienes, solo que no la has usado ni la conoces porque no te has atrevido. Ujú. El miedo se alimenta de tu pasividad. El miedo se alimenta de que tú postergas las cosas. El miedo se alimenta de que justificas tu falta de acción. Ujú. Ese es el miedo. O sea, pero porque son miedos aprendidos. Dices, ah, es que tengo miedo a que mi marido me engañe. A ver, ese es un miedo aprendido. Ese es un miedo aprendido. Y yo no conozco una mujer que se muera porque el marido la engaña. Sufre por la idea que ella tiene. Ujú. Sufre por las ideas o las creencias que tienes. Pero si cambiaras tu creencia, como lo hemos platicado aquí, esa mujer no vino a llevarse a tu marido. Esa mujer vino a darte tu libertad. Fue un ángel de la guarda que se vino a llevar a tu marido y te vino a dar tu libertad.
porque tú tienes muchos apegos y la gente miedosa vive con muchos apegos. Ujú. Porque la gente miedosa no quiere que el mundo cambie, la gente miedosa no quiere que sus hijos crezcan, la gente miedosa no quiere que el mundo se transforme, la gente miedosa no quiere que nada cambie como las lagartijas, quiere tener una vida de rutina, rutina. A veces tengo miedo a que se mueran mis padres. Y les digo, a ver qué edad tienen tus padres. No, pues tienen 80 y tantos años. Les digo, pues es que algún día se van a morir. Esa es una ley de la naturaleza, que se van a morir. Ajá. Se van a morir algún día. Y si se muere un familiar de más de 80, 85 años o más, nos ponemos a llorar, a llorar, a llorar y decimos, siempre temía que pasara esto. Les digo, pues es que de todos modos iba a pasar. Cuando nuestra madre nos dio la vida, también nos dio la muerte. Cuando la madre nos dio la vida, también nos dio la muerte. Y si tu madre te dio la vida, te dio la muerte, y algún día íbamos a morir, y tu ser querido murió, ¿cómo querías tú que muriera? O sea, murió de esta manera. ¿Cómo querías tú que muriera? ¿O cuándo querías tú que muriera? A ver, dime cuándo. Pon fecha, pon forma, pon manera. Y porque tú le cambies, ¿te va a dejar de doler? No, tú lo que tienes es miedo al dolor. Tienes miedo al dolor que se siente los primeros días cuando vives solo. Tienes miedo al dolor que se siente los primeros días que ya no estás con tu pareja. Tienes miedo al dolor que se siente cuando te das cuenta que el hombre o la mujer está con otra persona. Ujú. Tienes miedo al dolor que se siente cuando, cuando te cambian de trabajo. Tienes miedo al dolor que se siente. Gracias, Lupe. Tienes miedo al dolor que se siente porque cuando cambias de trabajo o al dolor que se siente por perder un negocio. ¿Sí me explico? Pero el miedo, si tú lo analizas, te paraliza. No quieres que nada cambie. Y cuando una persona se deja llevar por el miedo, ajá, se deja llevar por el miedo, vive a la mitad. No disfruta de la vida. Prefiere pan duro pero seguro. Y allá andan las mujeres con un Australopithecus, ajá, que ni ama, pero como tiene miedo de estar sola, vive con él. ¿Cuántos hombres, con tal de no estar solos o porque se tomen la foto de la familia, están viviendo con una atarantada que la cual ellos no son felices? Y prefieren estar viviendo ahí. Es más, ni siquiera cambian de grupo, ni siquiera en su grupo practican pasos, porque a lo mejor ni en ese grupo practican pasos. Pero como aquí ya me conocen y como, pues prefiero estar ahí. Y ese miedo al dolor tiene un nombre, se llama orgullo o soberbia. E inclusive el miedo que voy a sentir, el miedo al dolor que voy a sentir tan solo de reconocer que soy alcohólico, que soy drogadicto, que no soy feliz, etcétera, etcétera. Y ni duro, Karina, exactamente, de lo que te perdiste el fin de semana. Entonces, fíjense, eh, este miedo me lleva a que yo viva en una zona de confort, como ahorita lo decía, una zona de confort. Y ahí no voy a crecer. De ahí no voy a crecer. Necesito salirme de esta zona de confort. Pero ¿qué necesito para salirme de esta zona que es de confort, de comodidad, de placer y donde además tengo control? Miren, hoy lo platicaba en la mañana. ¿Cuántas mujeres u hombres
Vive en una relación destructiva. Vive en una relación destructiva donde él es alcohólico, ella sufre de una codependencia. Cada 8 días se pelean porque cada 8 días este hombre se va a beber. Ella no acepta que él beba, le reprocha, le recrimina, le echa a los hijos encima. Él llega borracho, se pelea con ella, se rompen toda la cara, porque se la rompen. Y al otro día ambos viven con culpa y ya están bien, ya se medio hablan. Y así es cada 8 días. Y uno pregunta, mujer, ¿por qué no dejas a ese hombre? Y esa mujer no lo va a dejar. ¿Y saben por qué no lo va a dejar? Porque para ella eso es estar en su zona de confort. Eso para ella es conocido. Eso para ella ya lo tiene controlado. Eso para ella es una rutina. Y prefiere su jodido conocido que cuerdo por conocer. ¿Me explico? Esa es su zona de confort para ella. Inclusive mucha gente va a los grupos y como no quiere, porque le da miedo salir de su zona de confort, entonces prefieren estar en su grupo, no practican nada, no hacen nada, no practican pasos, no hay tradiciones, mucho menos conceptos, no hay una reforma interior como la platicamos el otro día. Entonces, ahí está, haciendo creer que está haciendo algo por ella y hasta ella autoengañándose, haciendo creer como que sí está haciendo algo en su grupo y no es cierto. El grupo no es más que un mecanismo de defensa que ella ha usado para seguir en su zona de confort, de enfermedad y de jodidez. Se sube a la tribuna, saca su sufrimiento, chilla, llora, patalea, berrea, moquea, ella, y se baja, y ella no quiere nada. Le dan una sugerencia y no la quiere. Y me dicen, es que ella ya se le dijo y insiste ella. Les digo, es que ella no vino al grupo a recuperarse. Ella nada más vino a quejarse y a reafirmar su papel de víctima. Ella es feliz en su papel de víctima y esa es su zona de confort. Le da miedo vivir diferente. Ella ya tiene controlado esa crisis y caos y turbulencia que hay en su casa. Y el día de mañana van a ser sus hijos, por las cuales ella ahora va a ser una víctima. Efectivamente, una víctima eterna. Y eso cuesta. Cuesta, claro que cuesta. Entonces prefiero vivir así. Jodida, pero en mi zona de seguridad. Jodida, pero en mi zona de confort. Jodida y con mi alcohólico y mi drogadicto. Y él jodido, pero con su loca ahí a un lado. No es feliz. No le agrada. Pero como tiene miedo a salirse de su zona de confort, porque aprendió a tenerle miedo a lo nuevo y a lo diferente, entonces prefieren estar en lo conocido, en el confort, en el placer, en el control, ahí donde no me da miedo. Pero que me pidan que haga algo nuevo y diferente, esto va a implicar que me salga de mi zona de confort. Y si yo me salgo de mi zona de confort, tendré que enfrentar miedo. Más o menos, Héctor, más o menos. Saludos, mi querido Héctor, saludos. Saludos, querido amigo. Entonces, imagínense, pues ahí están en su zona de confort. ¿Y por qué están ahí? Por miedo. Y quien vive con miedo vive a la mitad. ¿Qué implicaría pasarme acá? Pues implicaría tener fe. Porque el miedo se alimenta de la pasividad. Ajá. Dice, sin miedo, cuarto paso, hecho nueve. No, sin miedo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo.
sea, ¿para qué se brincan pasos? ¿Cuál es su miedo? Ujú. ¿Cuál es su miedo? Tradiciones. ¿Para qué? Para que aprendas a convivir en grupo y no te gane el poder, el prestigio y el sexo y el dinero. Sin miedo, los conceptos. ¿Para qué? Para que aprendas a servir y no te sirvas del servicio o no seas un servil en el servicio, el gato de otros. Pero no, nos conformamos con 2, 3, 4, 5 pedorros pasos y de ahí no salgo de mi zona de confort, claro. ¿Qué implicaría pasarme a la zona desconocida, a la zona misteriosa, a la zona de descontrol, a la zona de la incertidumbre? Implica enfrentar mi miedo. El miedo se alimenta de pasividad. Ajá. El miedo se alimenta de pasividad. Y, y la fe se alimenta de acción. Entonces tendría que accionar y pasarme a la zona desconocida. Además, te voy a decir algo. La fe se alimenta de acción, pero ¿qué es la fe? La fe la podemos resumir en otra palabra. Certeza absoluta. La fe es la certeza absoluta de que me va a ir mejor. La certeza absoluta de que va a pasar. Uh-huh. ¿Por qué si dices que tienes tanta fe en Dios, por qué tanto miedo? Porque entonces tu fe no está en un Dios verdadero, está en un becerro de oro o en un ser humano. Pasarte a la zona desconocida implica enfrentar tu miedo y moverte a enfrentar tu miedo. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Aquí, la zona desconocida, te voy a decir algo que te va a gustar. Aquí, donde todo es desconocido, donde esté la incertidumbre, donde tú no tienes control, donde todo es misterioso. Aquí, aquí, aquí es donde vive Dios. ¿Por qué? Porque es aquí donde lo invocamos. Dime, ¿qué ser humano invoca a Dios estando en la zona conocida? Ningún ser humano invoca a Dios en la zona conocida. Es aquí, en la zona desconocida, donde vive Dios, donde surgen los milagros, donde existe la magia. Aquí, donde conoces tus capacidades, donde vas a enfrentar el miedo. El miedo no es un enemigo, es un aliado. El miedo nada más te sirve. Dice, ¿es dejar todo en manos del Espíritu Santo? No, no. Porque ahí nos metemos otra vez en esos detalles de que ahí te lo dejo Dios, es tu bronca. No, yo tengo que moverme. Yo tengo que hacerlo. Si yo me muevo, mi poder supremo, o el universo, o la energía, o la naturaleza, o como le quieras llamar, se va a mover. Ajá. Se va a mover. Si tú te mueves, Dios se mueve. Si tú no te mueves, Él no se mueve. No esperes a que llegue el Espíritu Santo y te toque. ¡Ting! Ya. Ay, gracias, Señor. Ya tengo fe. No, la fe se adquiere a través de la acción. El miedo se adquiere a través de la pasividad. Y la acción la va a adquirir a través de que se salga de la zona de confort y entre a la zona desconocida. Es más, se los voy a explicar de esta manera, para que se salgan de su zona de confort. Si esa señora de la que hablamos, que es figurado, no es real, esta señora de la que yo hablo, y
No se sale porque es más cómodo estar lidiando con un alcohólico. No se sale porque es más cómodo ser víctima eterna quejándose de su borracho. No, ella no se sale porque es más cómodo ser víctima. Ella no se sale porque es más cómodo quejarse. Y va a su grupo a quejarse, a quejarse, a quejarse. Como muchos van a sus grupos. Nada más agarrar el grupo como departamento de quejas. Nada más. Pero si yo le dijera a esa señora que figuradamente hemos creado, le dijera, a ver señora, ¿usted es feliz así? ¿Eres feliz? Y si realmente no eres feliz así, ¿por qué no te atreves a lo desconocido? Donde tú puedas decir, a ver, yo no sé cómo me va a ir ayer lo desconocido. Yo no sé si voy a caer de cabeza, voy a caer de pie, voy a caer de nalgas. No sé si voy a perder, si me va a ir peor, si me va a ir mejor. Yo no sé si mis hijos van a estar conmigo, no van a estar conmigo. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que ya no quiero estar como estaba. Y entonces es cuando nos atrevemos a dar ese paso. Ese paso se llama fe. La fe no es estar seguro a dónde voy a ir, sino es estar convencido donde ya no quiero estar. Y ya no quiero estar como estaba. Ya no. Vámonos. Otro paso. Adelante. Ya no quiero estar como estaba. Al fin y al cabo las quejas no, como yo lo he dicho, las quejas no son más que el maquillaje del miedo. ¿Acaso no es a través de las quejas que yo me doy cuenta dónde está mi miedo? Dime de qué te quejas y te diré que temes enfrentar. Vámonos a lo siguiente. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Cómo me va a ir? No sé. ¿Cómo voy a estar? No sé. ¿Voy a llorar? Sí, yo sé que voy a llorar. ¿Cuándo va a terminar mis lágrimas? No sé. ¿Cuánto me va a doler? No sé. ¿De qué va a doler? Sí me va a doler. ¿Cuánto tiempo voy a durar con ese dolor? No sé. Pero lo que sí sé es que yo ya no quiero estar aquí. Y cuando alguien tiene definido que ya no quiere sufrir, se atreve a dar el paso. Ya no quiero esta vida mediocre, ya no quiero esta vida de sufrimiento, ya no quiero esta vida. Adiós, bye. Muchos inclusive se quedan en sus grupos porque los tienen espantados, llenos de miedo, diciéndoles si te vas a ir, vas a estar peor y eres un malagradecido. O sea, vienes de un lugar donde te llenaron de miedos y vas a otro lugar donde te enseñan miedos nuevos. Claro, te quieren ahí porque para enaltecer el ego del pseudo padrino. Pero si no eres feliz, ¿qué es ahí? Vámonos. Y cuando llegas a esta zona desconocida, y cuando llegas a esta zona donde no tienes control, cuando llegas a esta zona donde no hay seguridad, donde es incertidumbre, donde está el misterio, donde está lo nuevo, ahí es donde invocamos a Dios. Y ahí es donde aparece. Nunca te va a aparecer en la zona de confort. Te va a aparecer aquí. Aquí es donde surge la magia. Aquí, donde surgen los milagros. Aquí, cuando honestamente y humildemente realmente necesitamos de un ser supremo.
E inclusive no necesitamos ni intermediarios. ¿Sí me explico? Ahí. Y llegas ahí. Y ahí descubres las capacidades que tienes. Ahí es donde descubres que estuviste perdiendo mucho tiempo en tu zona de seguridad, en tu zona de confort. Aquí es donde descubres que está la verdadera vida. Porque la vida no la encuentras en la zona de seguridad, la encuentras en la zona desconocida. Aquí. Claro, con el tiempo la zona desconocida se vuelve conocida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos, otra cosa, lo que sigue. Y con el tiempo esto se vuelve otra vez conocido. Y otra cosa, vámonos. Y a otra cosa, vámonos, vámonos. Por eso, la rutina se le conoce como muerte. La rutina se le conoce como muerte. Va a llegar un momento en que yo también, ya deje las transmisiones y deje de transmitir. Va a llegar un momento en que, y eso lo comenté yo el fin de semana en, en el taller que dimos allá en Baton Rouge, Luisiana, les comentaba, ah, va a llegar un momento en que yo me aleje un año de las redes sociales. Ya llega un momento en que hay que romper la rutina. Y voy a alejar de las redes sociales. Así es, Rodrigo, Eric. Que por cierto, un abrazo a mi querido Eric Díaz. Saludos. Claro, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. O como dice la neurofisiología, lo que no se usa se atrofia. Lo que no se usa se atrofia. Entonces, tenemos que estar cambiando. Yo un tiempo estuve compartiendo, después de 30 años dejé de compartir en la Ciudad de México, ahorita estoy regresando a compartir, me salió un tiempo de mi grupo DNA, ahorita regreso a mi grupo DNA, rompí mi anonimato, entonces, estar cambiando. Llega un momento en que ya no voy a ir a la Unión Americana, ya, se acabó, vámonos. Un abrazo, Eric. Y vamos a estar aquí nada más. Y me voy a ir a donde me tengo que ir. Allá a ese lugar. Donde también tengo que romper arquetipos. O sea, la vida es cambiante, la vida es cambiante. Dale tú el sabor, la chispa a esa vida. Ahí está la bronca. Fíjense lo que dice Marita, y no se alejen, nos da miedo, ¿quién va a cuidar su alma? Pues ahí está la bronca. Ustedes mismos apliquen lo que yo he aplicado, lo que te enseñan en tu grupo, lo que tu madrina, tu padrino, el gran maestro de maestros, Jesús, Buda, todos nos han enseñado. Aplíquenlo. Porque ahí está el problema. ¿Cómo vas a tener fe si no aplicas con acción lo que escuchas con atención? Necesitas aplicarlo. Leer libros no sirve de nada, pero darle vida a lo que aprendí se llama sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento, aplicarlo en mi vida. Si no, vamos a parecer de los clásicos padrinos que se saben la literatura de pe a pa, pero con experiencias no saben decirnos cómo han aplicado sus pasos. Miren, se los voy a poner un ejemplo. Si tú dependes de un ser humano, más bien, si tú amas a un ser humano vas a hacer dependencia, pero si tú amas
a 30 seres humanos, de ninguno de esos vas a hacer dependencia. ¿Me explico? Y si son 100, mejor. Y si son 1000, mejor. Pero cuando no tienes, porque tienes una vida social muy mutilada, más que a una persona, entonces te vuelves dependiente de esa persona. ¿Mm? Y vivir diferente. Yo les decía el fin de semana, yo va a llegar un momento que yo voy a... hola, mi querido Johan, saludos. Ya el viernes nos vemos, primero Dios. Miren, yo creé al psicólogo Escamilla. Y un día, ese personaje, porque es un personaje, porque yo no soy el psicólogo Escamilla, yo soy más que el psicólogo Escamilla. Ese personaje un día lo voy a matar. Y lo voy a matar mientras viva. Y entonces simplemente seré Carlos Escamilla. Tenemos que darle vida. Y yo ya quiero irme para allá, porque yo lo que quiero es platicar con las aves, platicar con los animales, platicar con los árboles, con las plantas, alejarme de la vida citadina, a la zona desconocida. Yo quiero irme a la zona desconocida. Yo ya me harté de vivir en las ciudades. Es más, ya me cansé inclusive hasta de viajar. Por eso me voy a desaparecer por un año. Y por un año me voy a desaparecer. Y ya me apareceré. Pero por lo pronto yo me voy a desaparecer, cerraré mi Facebook, cerraré todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque si ustedes me quieren tener en lo mismo, me están invitando a morir. Si ustedes me quieren tener en lo mismo, sus palabras me están invitando a que yo muera. Y yo necesito darle vida a mi vida. Necesito caminar en la montaña, necesito caminar en el bosque, necesito caminar en el pasto, necesito hablar con las aves, necesito estar con los animales, necesito estar entre los borregos, entre una que otra gallina, entre mis perros. Quiero alejarme de la gente. Claro, la gente que llegue donde esté será bien recibida, bienvenida, ya aprenderemos y les enseñaré. Pero lo que les quiero decir es que no vivan la vida de rutina. La fe se encuentra cuando le das un giro a tu vida. Constante. Porque tienes fe en que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Solo tienes que romper la rutina. Tienes que romper la rutina porque, pero para romper la rutina tengo que enfrentar mi miedo. ¿Ustedes creen que no tengo miedo a ese giro? Claro que también tengo miedo. Claro que también siento ese miedo, pero también sé que ese miedo no es un enemigo. Me está diciendo, vete, pero haz las cosas con cuidado y con prudencia. No esperes la felicidad de la noche a la mañana, no, porque ya voy a tener contratiempos diferentes a los que tengo ahora. Pero al fin y al cabo esa es la vida. El miedo, pasividad, falta de acción. La fe es acción. Esta es muerte, este te da vida. ¿Me explico? No es tan difícil de entenderlo. Pero cada uno de ustedes tiene que darle un giro a su vida. Los hijos tienen que crecer, déjenlos que se vayan. ¿Por qué no quieren aceptar que los hijos tienen que crecer? ¿Cuál es tu miedo?
Tu miedo es que estás consciente de que no hiciste un buen trabajo. ¿Qué esperas para empezar a hacerlo, para escucharlos y platicarlos? No quieres que nada, que nada cambie. Todo tiene que cambiar. Tus relaciones tienen que cambiar. La perspectiva del mundo tiene que cambiar. Ustedes mejor que yo lo saben, que yo no soy el mismo de la otra ocasión. ¿De qué otra ocasión? De las ocasiones de mis primeros compartimientos. Yo he cambiado paulatinamente, he evolucionado paulatinamente, me he transformado paulatinamente, he aprendido paulatinamente, he cambiado mis conceptos, he cambiado mis creencias, he cambiado la manera de ver la vida. Ustedes también cámbienla. Bueno, más que cambiar, evolucionen en la vida. Y esto nos va a llevar a desarrollar la fe. Quiero vivir ahí, alejado de mi carrera, de mi profesión, donde llegue la gente y le pueda enseñar ahí. Y en su momento se los diré. Dices, la manera más fácil para evolucionar es la manera más difícil de enfrentar el miedo. Ujú. Pero miren, ¿qué es lo peor que puede pasar si de aquí yo no tengo nada? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Miedo a perder el control? ¿Para qué quieres controlar las cosas? Si al fin y al cabo las cosas siempre han salido como el creador ha querido, no como yo supongo. Y a veces como el creador quiere es mejor que como yo quería. Exactamente. Bueno, entonces, pues ahí les dejo eso. ¿Qué es la fe? La certeza absoluta de que todo cambio me va a dar vida. ¿Qué es el miedo? Es una emoción que me sirve para yo poder sobrevivir. El problema ha sido a lo que he aprendido a tenerle miedo. Tus miedos son aprendidos. Analiza dónde los aprendiste. Porque esos te impiden vivir plenamente. ¿Vale? Así es que ahí se los dejo de tarea. Me gustó este tema porque por ahí habla alguien del miedo y alguien habló de la fe y dije, bueno, es lo mismo. Uh-huh. Entonces, vamos a... ¿Te doy paz? Ay, me suena así como si fuera pastor. Poder ir en paz. La misa termina. No, 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 no. Gracias, mi querida Kirina. Claro que sí, ya nos veremos por allá. Así es, mi querido Eric. Total, para morir nacimos. Ingesu. Ya, te avientas, te atreves. Total, lo peor que puede pasar es no hacer nada. Igual, Lupita, igual te mando un abrazo. Gracias a todos. A Cristina Sánchez, Heller Antonio, Osvaldo Nadal, mi querido Osvaldo, cuídense mucho. Carmen Ramírez, Roberto Medrano, saludos a todos. Yo esto lo anunciaré en su momento. Héctor, pues sí, me imagino que sí, ya lo encontró. Blanca Hinojosa, saludos mi querida Blanquita Cintia Pérez, saludos Cintia Hortensia Malfabón, saludos mi futura colega Lupita, gracias, gracias. Tengo tu encargo para mi hermana. Carmen Ramírez, Lidia Hernández Lara, saludos Lidia. Y bueno, cuídense mucho, pórtense mal, pero cuídenselo bien. Rompan la rutina, que la rutina es la muerte. ¿Vale? No, que cuál confidir. Cuídense mucho. Hasta pronto.
Gracias. Bye bye.